¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, se ve bien. Bueno, gracias. Bueno, chicos, la convocatoria de hoy fue por virtualidad porque es una clase muy pequeñita, así que si vamos rápido, vamos a terminar antes, así ya quedan liberados. Bueno, primero felicitarlos porque a todos les fue muy bien en el parcial. Eh, Nunca habíamos tenido notas tan elevadas como en esta oportunidad. La verdad que nos sorprendió y bueno, y estamos contentos, digamos, con eso. Igual de todas maneras, no van a zafar del examen final. ¿Sí? El examen final de microbiología lo tienen que pasar todos. Bueno, primero, ¿quedó alguna duda con respecto al primer parcial? ¿Que alguien quiera preguntar algo o se haya quedado con duda de algo con respecto al parcial? ¿No? Bueno, entonces arrancamos con la clase de hoy sobre generalidades de antibióticos, de antimicrobianos en realidad. ¿Sí? Yo voy a utilizar indistintamente la palabra antimicrobiano y antibiótico, ¿sí? Aunque ya vamos a ver en la clase que se refieren a cosas distintas, ¿sí? Pero se ocupan como sinónimos. Bueno, ¿alguno se anima a decirme qué es un antimicrobiano o qué es un antibiótico? Nadie se anima. Y bueno, capaz podría ser como una sustancia que desnaturaliza capaz las estructuras de las bacterias, de los virus, no sé, rompe enlaces, como que le hace Eh, muchas cosas. Puede ser una aproximación. Bien, bien, puede ser una aproximación. Si yo quisiera afinar un poquito más, porque desnaturalizar es un término que está como reservado para las macromoléculas, ¿sí? O para lo que no tiene vida, estaría reservado el desnaturalizar, ¿sí? Claro, como usamos, digamos, el término para las enzimas, o sea, como cuando en química. Claro. Y acá nos referimos a microorganismos que están vivos. Entonces, en realidad, está muy bien lo que vos decías, es una sustancia que estaría diseñada para matarlos, ¿no? O por lo menos para frenar su crecimiento, ¿sí? Que ya sabemos que crecimiento, cuando hablamos de bacteria, ¿a qué se refiere? Al número o al tamaño. Al número, más que al tamaño, ¿sí? A la cantidad, ¿sí? Más que al tamaño. Entonces, vamos a tener como concepto general al antimicrobiano como una sustancia de origen natural, ¿sí? O bien que puede estar producida artificialmente de manera total o de manera parcial, ¿sí? Que es capaz de matar, ¿sí? O de inhibir el desarrollo, el crecimiento de un microorganismo, ¿sí? Se reserva el término de antibiótico cuando esta sustancia está sintetizada por otro microorganismo, que en general son hongos, ¿sí? Y quimioterápico cuando son sustancias, son moléculas, macromoléculas, ¿sí? Sintetizadas totalmente o parcialmente. Por ejemplo, tal vez se nace como antibiótico, ¿sí? Se lo crea como un antibiótico de un origen natural, producido por un hongo, pero por un proceso industrializado, ¿sí? Se obtiene una nueva molécula de manera artificial. Entonces eso sería un quimioterápico.
Hoy por hoy, casi todos son quimioterápicos, ¿sí? Todos los antibióticos, por decirlo de alguna manera, todos los antimicrobianos que nosotros utilizamos hoy por hoy son quimioterápicos, ¿sí? Nacen a partir de un hongo, de un cultivo de un hongo, y a través de un proceso de industrialización se modifica la molécula bueno, justamente ya lo vamos a ver más adelante, por el tema de la resistencia antimicrobiana, ¿sí? Por supuesto que si nos remontamos a la historia epidemiológica, ¿sí? La primera causa de muerte, tanto en animales como en personas, hace muchísimos años atrás, eran las causas infecciosas, justamente. Hoy por hoy, las causas infecciosas toman, bueno, de acuerdo a los países, y toman el cuarto o el quinto lugar como causa de muerte, ¿sí? Hoy por hoy, si yo les tengo que preguntar a ustedes cuál es la primer causa de muerte de las personas, ¿qué me contestarían? Infartos. Infarto, las causas cardiovasculares, justamente. Hoy por hoy la primera causa de muerte en las personas es causa cardiovascular. ¿Por qué? ¿Por la alimentación? Por la alimentación, por la calidad de vida, ¿sí? Justamente por eso. Pero hace muchos años atrás eso no era así, la gente no se alimentaba tan mal, pero no había antibióticos. Entonces la primera causa de muerte eran las infecciones más ordinarias ocasionaban la muerte, tanto en las personas como en los animales. Entonces, desde que el mundo es mundo, y sin conocer los microorganismos, la humanidad ha tratado de combatir las infecciones, tanto en el ganado como en las personas, y ya desde tiempo inmemorial hay escritos sobre los beneficios de la leche cuajada, ¿sí? O mejor dicho, por decirlo, de quesos frescos, sería, mojosos, que tenían cierta actividad sobre las infecciones de la piel. Hoy por hoy sabemos que ese moho que crecía en esa leche cuajada era el penicillium, que justamente produce penicilina que actúa como antimicrobiano. ¿Sí? Por supuesto, en ese momento no se lo conocía. Cuando comienza el estudio de la microbiología, a final del 1800, los primeros investigadores de la microbiología, que eran Pasteur y Koch, llegan a observar un microorganismo que tenía forma basilar, ¿sí? No, por supuesto en ese momento no se lo sabía identificar, que tenía cierta propiedad de inhibir el crecimiento de Bacillus anthracis. Hoy por hoy sabemos que hay bacilos que producen ciertas moléculas que tienen actividad antimicrobiana, ¿sí? Ciertas bacterias que también tienen actividad antimicrobiana sobre otros congéneros o sobre otras especies, ¿sí? Con el correr del tiempo y de las nuevas investigaciones y de los nuevos descubrimientos, ya comienza a observarse que ciertos cultivos de hongo, que hoy sabemos que es el penicillium, que es el penicillium común que crece en el pan viejo, ¿sí? Era capaz de eliminar completamente los cultivos de Escherichia coli, que se hacían de pacientes que presentaban infecciones en la piel, diarrea o infecciones respiratorias o infecciones urinarias, ¿sí? Se lo describían como hallazgos accidentales, pero no se profundizaba sobre ese desarrollo. Ya hacia
los primeros años del 1900 había una gran pandemia de una infección venérea, de una enfermedad transmitida, sí, una infección venérea, digo bien, una ITS, una infección de transmisión sexual, que era y que sigue siendo hoy también, eh, que es la sífilis producida por un treponema, que estaba diezmando la población de Europa. Entonces los microbiólogos de ese momento, los investigadores, estaban tratando de descubrir, de desarrollar una sustancia, un antimicrobiano contra ese treponema, contra esa infección, pero por supuesto no existía algo metódico, no existía un estudio metódico y todo se basaba en conocimientos empíricos. Y es así que un médico que se llamaba Paul Ehrlich, el descubridor también de la famosa Ehrlichia, desarrolla un compuesto, pero de una forma totalmente aleatoria, que se lo denomina en ese momento Salvarsan, contra el treponema, contra la infección de treponema, sífilis, pero acá que, si bien controlaba la infección de sífilis, intoxicaba a las personas porque era un compuesto que tenía arsénico, ¿sí? Hasta que ya cercano a los años 30, un médico, Alexander Fleming, que lo habrán escuchado nombrar, descubre la penicilina. No sé si ahí la saqué a la foto. No sé si la saqué o se fue o no aparece. Bueno, no sé por qué no aparece la foto. Bueno, no está. Bueno, Alexander Fleming descubre la penicilina. ¿Y de qué manera la descubre? Él observa en unas placas de cultivo, qué lástima que no sé por qué no sale la foto en la presentación. Él descubre en unas placas de cultivo viejas que estaban para lavar un halo de inhibición, y como, como una suerte en la periferia de ese halo de inhibición, un crecimiento de un hongo, que era el penicillium, y comienza a investigar qué era lo que secretaba ese penicillium que hacía que las bacterias no puedan crecer. Me está resultando muy difícil poder explicarles sin mostrarles una fotografía. Chicos, si ustedes me disculpan un segundo, voy a ver qué es lo que está sucediendo, porque ustedes no están viendo ninguna foto ahí, ¿no? Bueno, qué raro. Qué cosa extraña. Bueno, a ver.
Profe, Sí, y es que no puede, nosotros tenemos el power, de última podemos verla a las imágenes, ¿no? a ver, sí, estoy intentando con alguna versión anterior, a ver lo puedo compartir. Me llama poderosamente la atención porque hasta antes de empezar la clase se veía todo perfecto. Eh, hago un intento. Ujú. Bueno, a ver, capaz que con este tengo suerte. Quiero que observen la foto bueno, de Fleming, justamente. Bueno, a ver, pantalla completa. Pantalla completa. Bueno, a ver, vamos a ver si podemos de esta manera. Bueno, ¿se ve la foto? Sí, Bien. ¿Qué es lo que están viendo? El Salvarzán. Sí, profe. sí, Bueno, fenómeno, fenómeno, fenómeno. Bueno, y ahí está don Paul Ehrlich con su Salvarzán, la molécula de Salvarzán, y su fotografía en el viejo billete de 200, eh, no me acuerdo cómo se llamaban, si eran francos, marcos alemanes, que ya no existen, por supuesto, marcos alemanes. Y bueno, la estrella, ¿sí?, de los antibióticos, Alexander Fleming. Y bueno, y acá está esta fotografía que les decía. Ustedes a su derecha pueden observar una placa de cultivo, ¿sí?, donde se observa hacia arriba de la placa una gran colonia de Penicillium. Penicillium es el moho que crece en el pan viejo, ¿sí?, y colonias de estafilococo que se ven bastante densas hacia la periferia de la placa y se las observa casi de una manera translúcida, un poco envejecidas, como si fuese que están envejecidas, mientras más se acerca a la colonia de Penicillium. Entonces, este es el hallazgo que hace Alexander Fleming en la bacha del laboratorio, porque era una placa que estaba lista para ser lavada, y él comienza a investigar eso, qué era lo que producía el penicillium para inhibir el crecimiento de los estafilococos. Y de esta manera, él logra aislar ese compuesto que hoy por hoy sabemos que es la penicilina y que es la base de muchos otros antibióticos que son semisintéticos, ¿sí?, también de la familia de las penicilinas, como por ejemplo la amoxicilina, de uso bastante frecuente, bastante habitual. Entonces, pasando la historia, hacemos la clasificación de los antimicrobianos. Entonces tenemos los de origen natural, producidos por un hongo, por ejemplo, la penicilina, que es producido por el penicillium, semisintéticos, es decir, comienzan como naturales, ¿sí?, pero después por algún proceso de laboratorio
se le agrega tal vez alguna estructura, o se los alquila, o se los nitrila, o vaya a saber qué se le pone, y pasan a ser semisintéticos, como por ejemplo la ampicilina, que es un compuesto semisintético que tiene como origen la penicilina. Y los que son íntegramente sintéticos, como por ejemplo las sulfas, también conocidas en medicina veterinaria, se ocupan mucho para las diarreas de los cachorros, ¿sí? En cuanto al efecto, los antimicrobianos los vamos a clasificar en efecto bactericida y en efecto bacteriostático. Los que tienen efecto bactericida son aquellos antimicrobianos que directamente van a matar el microorganismo, ¿sí? Bactericida, y los bacteriostáticos son los que van a inhibir su crecimiento, ¿sí? Lo van a inhibir de tal manera que el sistema inmunológico pueda hacer el resto del trabajo, o bien se los ocupa como bacteriostático porque yo estoy buscando el efecto bacteriostático. Por ejemplo, se ocupa un efecto bacteriostático en las producciones en las producciones de aves, ¿sí? Que van a estar todas las aves apiñadas, respirándose encima, entonces sí o sí va a haber transmisión de los microorganismos, entonces yo con un efecto bacteriostático voy a lograr calmar un poco la población de microorganismos sin llegar tampoco a sobremedicar a esos animales que después me va a perjudicar en el momento de poder producir el alimento, ya sea carne o ya sea huevos, ¿sí? En cuanto a la clasificación, la que más nos interesa a nosotros y a ustedes también como veterinarios es la clasificación de acuerdo al mecanismo de acción, ¿sí? Me escuchan bien, ¿no? No hay ningún problema. Me van escuchando y van viendo la presentación, ¿sí? Sí, Bien, bárbaro. En cuanto al mecanismo de acción, si ustedes toman algún libro de microbiología o toman algún libro de, de farmacología, van a encontrar muchísimos mecanismos de acción de los antimicrobianos. Pero todos esos mecanismos de acción que ustedes puedan llegar a encontrar, en definitiva, termina siendo uno de estos 5 mecanismos de acción, ¿sí? Entonces, para clasificarlo, tenemos los inhibidores de la síntesis de la pared celular, los inhibidores de la función de la membrana plasmática, ¿sí? Los inhibidores de la síntesis de proteína, los inhibidores de la síntesis de los ácidos nucleicos y aquellos antimicrobianos que interfieren en el metabolismo intermedio de la bacteria. Todos los antimicrobianos, salvo que, no sé, fabriquen uno nuevo, están dentro de estos 5 mecanismos de acción, ¿sí? Por supuesto, esto yo lo enseño acá en microbiología, después el doctor Anán en farmacología tendrá su manera de enseñarlo, pero ustedes se van a dar cuenta en ese momento que todos los mecanismos de acción terminan en uno de estos 5, ¿sí? Que serán los 5 pilares fundamentales. En cuanto a la clasificación del espectro de acción, todos ustedes sabrán, porque todos ustedes habrán leído algún prospecto de antimicrobiano, tenemos de espectro reducido, ¿sí? Que va a ir contra un pequeño grupo de microorganismos o tal vez contra un género solamente de microorganismos, entonces tenemos un espectro reducido. Por ejemplo, una
Una clindamicina, por ejemplo, por darles un ejemplo bruto ya mismo, una clindamicina va a tener efecto solamente con los gram positivos. No va a tener efecto contra gram negativo. Por el contrario, una cefalosporina de cuarta generación, ¿sí? Va a tener espectro solo contra gram negativas y a las gram positivas no le va a hacer ni cosquilla. Profe, Sí. respecto a eso de cuarto grado de generación, yo sé que las de primera generación va a tener mayor efecto en gram positiva que en gram negativa. ¿En qué infiere las generaciones? ¿Cómo, perdón? Que las cefalosporinas de primera generación sé que actúan más en gram negativa, positivas que que en negativas. Sí, sí, hay cuatro generaciones de cefalosporina, ¿sí? La de primera generación, como decís vos, tiene una gran acción contra gram positivas y una acción casi nula contra gram negativas. Tiene algo, ¿no? Pero muy poquito. Y por el contrario, las de tercera y cuarta generación van a tener una gran acción contra las gram negativas y a las gram positivas no le va a hacer ni cosquilla. Eso tiene que ver, si bien la cefalosporina, esto, esto es información ya de más, digamos, esto no lo tienen que saber ahora, esto es muy de farmacología. El tema es que la cefalosporina, cuando fueron diseñadas como, como hijitas de la penicilina, ¿sí? Fueron diseñadas para las gram positivas y bueno, y a medida que fue avanzando la ciencia, obtuvieron primera generación, segunda generación, y en el afán de ampliar su espectro y transformarla para gram positivas y gram negativas. Hoy por hoy, de amplio espectro, te diría que serían las de segunda y tercera generación. ¿Sí? La de primera y la de cuarta generación ya quedaron con espectro reducido. Y después sí tenemos antibióticos que tienen un gran espectro, ¿sí? Que abarcan muchas gram negativas y muchas gram positivas, como por ejemplo la amoxicilina o tal vez la combinación de amoxicilina con otro antibiótico para agrandar aún más su espectro. Por ejemplo, el amoxiclavulánico. Por supuesto que todo esto que nosotros lo vemos clasificados como cuestiones muy por separados, en el momento de elegir un antimicrobiano para nuestro paciente, nos tenemos que basar en muchísimas cosas, ¿sí? No solamente en la clínica que esté presentando el paciente en ese momento, o la infección que esté presentando en ese momento, sino además hay que ver cómo le está funcionando el hígado, cómo le está funcionando el riñón, la factibilidad de poder aplicarle ese antibiótico por la vía correspondiente. O sea, hay varias cosas que se tienen en cuenta, la toxicidad, ¿sí? Hay antibióticos que se pueden utilizar en alguna especie y tal vez en otra especie no se puede utilizar, o se pueden utilizar por una vía de administración, pero tal vez no se puede utilizar por otra. Entonces, pero todo eso ya corresponde a un estudio integral de la microbiología con la farmacología y la clínica, por supuesto, que ustedes verán cuando ya estén en los años superiores. En cuanto a la clasificación de la estructura química, bueno, diverso, ¿sí? Hay tantas estructuras químicas como antibióticos, así que no tiene demasiado sentido que nos detengamos acá, no tiene sentido tampoco que lo estudien a esto, ¿sí? Pero quiero que sepan que existe una clasificación de acuerdo a la estructura química. Entonces, en manera gráfica, si yo quiero generalizar los mecanismos de acción, yo acá tengo en este esquema, bueno, un microorganismo, ¿sí? Con su pared, con su membrana, con su material genético, sus ribosomas, su metabolismo intermedio,
y donde pueden ir actuando todos los antimicrobianos que se conocen hasta el día de hoy y probablemente con el aumento de la resistencia hacia los antimicrobianos que están presentando últimamente los microorganismos, seguramente aparecerán más moléculas, nuevas moléculas, y quién dice tal vez algún nuevo mecanismo de acción. No lo sabemos. Como generalidad, para el mecanismo de acción, para que el antimicrobiano pueda realizar su acción, es necesario que ese antimicrobiano pueda llegar al foco de donde está la infección. Tal vez sea un foco muy localizado, por ejemplo, una infección respiratoria baja, un absceso, qué sé yo, pelvis renal, meninges, ¿sí? Muy focalizado, muy localizado, o tal vez sea todo el organismo, todo entero, ¿sí? Pero es importante que ese antibiótico se pueda aplicar y se pueda distribuir en el organismo y llegar a ese foco de la infección para que pueda, ahí, en ese lugar, alcanzar las concentraciones que se necesita para poder hacerle frente a esa infección. Ese ingreso de antibiótico a la célula bacteriana puede darse por difusión o por un transporte activo a través de los transportadores que tiene en la pared celular la bacteria. Para eso, por supuesto, tiene que haber sitios diana en la pared celular, en la membrana o tal vez en el citosol de la célula bacteriana con receptores específicos para ese antibiótico, si no, no podría ejercer su mecanismo de acción. Entonces, pasando al primer mecanismo general, ¿sí? Mecanismo de acción general de antibiótico, tenemos la inhibición de la síntesis de la pared celular. Esto lo habíamos visto, no recuerdo ya, la pared celular de los microorganismos se forma a través del precursor de esa gran molécula, ¿sí? Del N-acetilmurámico, de toda esa cadenita, ese polímero de acetilmurámico, y esa cadenita de N-acetilmurámico se va pegando una con otra por un proceso de transpeptidación, ¿sí? Para poder darle esa rigidez a la pared celular de la bacteria. Entonces, cuando hablamos de la inhibición ¿Profe? Sí. ¿Puede repetir de nuevo? Que la síntesis de la pared celular, ¿sí? Se va a dar por 4 etapas. Primero, la formación de la cadenita de la que yo le hablaba en la primera clase, ¿se acuerdan? Del polímero de N-acetilmurámico. Esa cadenita... Sí. ¿Es el que estaba unido con los enlaces de beta 1? Exactamente, del beta 1,4, ¿sí? Sí. Ese polímero que forma una cadenita, ese es el N-acetilmurámico, que tiene esas uniones, beta 1,4, que es un largo polímero. Pero esos polímeros a su vez se van a ir pegando uno con otro, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era la estructura? A ver, no sé si tengo una foto. Aquí está. ¿Se acuerdan del péptido glicano? Que forma, no sé si ustedes lo ven a mi cursor. ¿Lo ven al cursor? Sí, ¿o no? Sí, profe. Bueno, entonces, en el esquema de arriba, que es una gran positiva, ¿sí? Tenemos estas cadenitas azules que es el N-acetilmurámico, ¿sí? Todas las cadenitas de N-acetilmurámico, ¿sí? Entonces, cuando se forma la pared, se forma primero un precursor de N-acetilmurámico, ¿sí? Pero a su vez todas esas cadenitas
¿sí? Se van a ir pegando una con otras, no tengo aquel esquema, se van a ir pegando una con otras, ¿sí? Que acá está diagramado con una línea negra, ¿sí? No sé si la llegan a ver a esa línea negra, ¿sí? Estas uniones de estas cadenitas azules, ¿sí? Esas uniones de todos esos polímeros se da por un proceso de transpeptidación. Entonces, cuando yo hablo de inhibición de la síntesis de la pared celular, lo que yo estoy diciendo es que uno de estos 4 pasos en la formación de la pared celular va a estar inhibido, de forma tal que al producirse esa inhibición de la formación del péptidoglicano, se forman lugares dentro de la pared celular de debilidad, puntos de debilidad que hacen que aumente la permeabilidad bacteriana, ¿sí? Con intercambio de agua y de iones con el exterior, produciendo un desequilibrio osmótico y la bacteria estalla. Profe, Sí. disculpe, por ejemplo, usted dijo que los enlaces beta 1, 4 era el lugar. Ah, no, eso, la penicilina no actúa ahí, ¿verdad? Actúa en los No, otros. no. No, la penicilina actúa justamente cuando se da este proceso de transpeptidación que está acá marcado como una liñita negra. ¿Se acuerdan de los puentes de glicina? Sí, y pentaglicina, sí. Sí, bueno, ¿qué hay? Porque primero se forma el polímero de N-acetilmurámico y después se van a formar los puentes de glicina para darle rigidez. Sí. Ese proceso, vuelvo para atrás, ese proceso es una transpeptidación. Entonces, cuando yo hablo de la inhibición de la síntesis de la pared celular, estoy hablando de la inhibición de alguno de estos 4 pasos, ¿sí? Ya sea en la formación del precursor del N-acetilmurámico, ¿sí? O en la transpeptidación que va a formar ese puente de glicina para darle esa rigidez. Cualquiera sea, ¿sí? Ahora no vamos a discriminar cuál, pero cualquiera sea el antibiótico que actúe sobre la inhibición de la síntesis de pared celular, lo que va a lograr en definitiva es que esa pared celular tenga puntos de debilidad, ¿sí? Se pierde la rigidez de la pared y por consiguiente hay aumento de la permeabilidad de agua y de iones y de otras sustancias que hacen que se produzca un desequilibrio y la bacteria muera. Ahora bien, si yo estoy diciendo que este grupo de antibióticos va a actuar sobre la inhibición de la síntesis de la pared celular, ¿en qué momento yo debería aplicar el antibiótico? Debería ser en el momento que se está formando la pared celular. ¿Me explico? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, ¿y en qué momento se forma la pared celular? ¿En qué momento del crecimiento bacteriano se forma la pared celular? ¿Cómo era la curva de crecimiento de cultivo? En En la fase cultivo. exponencial, En la fase exponencial. En la fase exponencial es donde hay crecimiento, ¿sí? Donde hay aumento del número, un aumento logarítmico del número de bacterias. Por lo tanto, es en ese momento donde en la biomasa de bacterias hay mayor crecimiento, hay mayor síntesis de pared celular. Ya en la fase estacionaria, yo ya voy a tener todas las células crecidas. Cuando hablo de crecimiento, no hablo de crecimiento a lo largo ni a lo ancho, hablo de número, ¿sí? Entonces ahí yo ya no voy a tener síntesis de pared celular, ¿sí? Porque ya voy a tener un número estable de células. Es por eso que este tipo de antibióticos de inhibición de síntesis de pared celular deben ser usados, ¿sí?
en el inicio de la infección, porque más adelante ya no tendría ningún efecto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Bueno, esto ya lo acabamos de decir de la transpeptidación. Como segundo mecanismo de acción tenemos la alteración de la permeabilidad de la membrana citoplasmática, ¿sí? Estos antibióticos van a crear también justamente puntos de debilidad de la membrana citoplasmática con aumento un aumento de la debilidad y presencia de desequilibrio osmótico en la membrana citoplasmática. Actúan desde el momento que el antibiótico se pone en contacto con el microorganismo, especialmente para gram negativos. ¿Por qué especialmente para gram negativos? Porque recordemos que los gram negativos tienen una membrana externa muy parecida a una membrana de modelo de mosaico fluido bifosfolipídico como la membrana plasmática. ¿Sí? Ahora bien, esa membrana plasmática y esa membrana externa es más o menos parecida a la membrana plasmática de las células eucariotas. Razón por la cual estos antibióticos son extremadamente tóxicos, ¿sí? Y solamente se usan para uso local. ¿En dónde? En piel, ¿sí? En piel podría llegar a ser en córnea, ¿sí? Podría llegar a ser en córnea, ¿sí? Pero son de uso externo exclusivo. Si yo llego a administrar por vía endovenosa un antibiótico de esta familia, directamente estoy matando al paciente. Tanto los antibióticos que actúan sobre la pared celular como aquellos antibióticos antimicrobianos que actúan sobre la membrana citoplasmática tienen un efecto bactericida, lógico, ¿sí? Están reventando justamente el recubrimiento del microorganismo, donde se hacen los intercambios osmóticos, donde se hace también la obtención de energía. Recordemos que los microorganismos no tienen mitocondrias, entonces la cadena de los citocromos va a estar sobre la membrana plasmática. Entonces, al romper eso, al entrar eso en un desequilibrio, directamente no hay energía, no hay cómo sostener la vida y se mueren, no hay otra opción, ¿sí? Entonces, tanto los antimicrobianos que actúan sobre la síntesis de pared como los antimicrobianos que actúan sobre la membrana plasmática tienen efecto bactericida, ¿sí? Profe, ¿y en Mycobacterium es lo mismo? O sea, ¿actuaría de la misma manera? Porque estos eran como más difíciles de matarlos, ¿puede ser? En realidad es más complicado porque, lo dije al inicio de la clase, lo primero que tiene que suceder para que el antibiótico haga su efecto es que tiene que llegar a la bacteria, ¿sí? Y justamente, y poder ingresar a la bacteria, salvo el segundo grupo, y poder ingresar a la bacteria. Y las micobacterias tienen una característica muy particular, ¿sí? Que tienen una pared que está cargada de lípidos y de ceras, razón por la cual se hace muy difícil que el antibiótico pueda llegar hasta la micobacteria. ¿Hay antibióticos contra micobacterias? Sí, por supuesto, hay. Y son muy efectivos. ¿Cuál es el problema que se presenta en estos casos? El problema es que para que yo pueda lograr una gran concentración de antimicrobiano en el organismo que sea capaz de sostenerse y poder llegar hasta la micobacteria, va a ser muy alta esa concentración. Entonces comienzan a aparecer los efectos tóxicos sobre el microorganismo, ¿sí? Eso, a ver, los animales, ¿sí? No se tratan para tuberculosis, ¿sí? Un animal cuando es diagnosticado con tuberculosis directamente se lo sacrifica. No hay tratamiento posible
para la tuberculosis en animales, pero en personas sí. Si una persona es diagnosticada con una tuberculosis, que es una infección por una micobacteria, yo tengo que tratarlo. ¿Hay antibióticos específicos para eso? Sí, pero cuando el paciente termina de hacer su tratamiento para tuberculosis, termina con el hígado y con el hígado en una mano y con los riñones en la otra mano, porque es tan alta la concentración de antimicrobianos que ha tomado durante mucho tiempo para controlar la infección, que bueno, los efectos tóxicos de los antimicrobianos se hacen ver, ¿sí? No sé si contesta tu pregunta. Sí, profe. Sí, sí, sí. Gracias. De nada. ¿Tuviste alguna vez algún perro, gato, vaca, algo diagnosticado con micobacteria que hiciste esa pregunta? No, yo me acordaba como que eran más complicadas, Ah, pero no sabía la razón. O sea, no la tenía muy clara, digamos. sí, de hecho, hay otras infecciones por micobacterias que sí se tratan, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los granulomas leproides de los perros, que sí se tratan, sí se pueden tratar en realidad con antimicrobiano, pero bueno, también pasa lo mismo, son tratamientos muy, muy largos, muy costosos, muy difícil de llevar al frente, porque encima no hay mucha disponibilidad de ese tipo de droga. eh, y la verdad que la tasa de éxito es bastante baja. Entonces, cuando se diagnostica los granulomas leproides, que es una infección por micobacterias también en los perros, que generalmente aparecen en los perros de pelo cortito y en las orejas, por ejemplo, eh, los Doberman, los Boxer, bueno, el Bulldog francés que tiene todas las pestes, pobrecito, los perros salchicha, directamente cuando se diagnostica un granuloma leproide, pues, lo que se hace es directamente amputarle la oreja y sacarlo al granuloma entero, ¿sí? Porque o le saco la oreja con el granuloma o le destruyo el hígado. Más o menos hay que decidir eso. Bueno, espero que haya sido contestada la pregunta. Bueno, con respecto a los otros grupos, tenemos la inhibición de la síntesis proteica. Son antibióticos que van a actuar sobre el ribosoma, puede ser sobre la subunidad 30S o sobre la subunidad 50S. Por supuesto, dentro de esa subunidad van a tener un sitio de acción, un sitio diana para la acción, para acoplarse al ribosoma y poder ejercer su acción antimicrobiana. Justamente cuando, disculpen un segundo, Dakota, para hija. Justamente cuando hablamos de resistencia a los antimicrobianos, uno de los mecanismos de resistencia que hay es esto, ¿no? La transformación, ¿sí?, de la conformación de estas subunidades de ribosoma para que los antibióticos no puedan actuar. Es uno de los mecanismos de resistencia. Otro grupo de antimicrobianos tiene como... Estoy pasando... Espera, síntesis de... Bien, síntesis de la inhibición proteica. Bien. Los ribosomas. Bien, el otro grupo sería la inhibición del metabolismo de los ácidos nucleicos, ¿sí? Esta acción se realiza también por la molécula de antimicrobiano, interfiere en las enzimas implicadas en la replicación del ADN. Entonces, de esa manera, al no haber replicación de ADN, no se puede producir la fisión
binaria del microorganismo, por lo tanto, no hay replicación de bacteria, deja de crecer. O bien, de la misma manera, el antibiótico se acopla a las enzimas que impiden la transcripción de ese ADN a ARN mensajero. Y por último, la inhibición de ciertas cadenas del metabolismo intermedio, como por ejemplo puede ser la sulfatrimmetoprim, donde pueden actuar, bueno, en diferentes cadenas del metabolismo intermedio. Nosotros tomamos como ejemplo la sulfatrimmetoprim, que actúa justamente en el metabolismo de cofactores que intervienen en la formación tanto de los ácidos nucleicos como de las proteínas. Pero lo que inhiben estos dos antibióticos justamente es una fase de ese metabolismo intermedio de las purinas, en realidad, básicamente, ¿sí? De la purina, de la metionina, ¿sí? Que tiene como finalidad la formación de ADN, de ácidos nucleicos, ¿sí? Tanto ADN como ARN, y de proteínas. Bueno, pasando a ya descrito los mecanismos de acción del antibiótico, pasamos a este concepto que ustedes lo van a escuchar a lo largo de toda su carrera, que es la resistencia a los antimicrobianos. Se está hablando mucho de esto hoy, porque cada vez es más la resistencia a los antimicrobianos, y esto está trayendo muchísimos problemas, especialmente en lo que respecta a la salud de las personas, ¿sí? Todos los mecanismos de resistencia, esto probablemente lo hayan visto con la profe Nadia, tienen por detrás una modificación, una recombinación genética, si no, no podrían existir, ¿sí? Estos mecanismos de resistencia bacterianas se pueden dar por mutaciones espontáneas o bien por esto que le acabo de decir de los mecanismos, más en general, por los mecanismos de recombinación genética. Principalmente los mecanismos de recombinación genética son los que van a dar esta variabilidad genética y que le van a dar ciertas propiedades para que puedan soportar las condiciones en el medio. Esas condiciones en el medio muchas veces es el antimicrobiano, ¿sí? Es por eso que siempre que hablamos de resistencia a los antimicrobianos, estamos hablando de una adaptación genética de ese microorganismo. La resistencia antimicrobiana la vamos a dividir en dos tipos, ¿sí? Tenemos una resistencia que es primaria, ¿sí? Primaria o intrínseca. Esto quiere decir que no hay sitio de acción para el antibiótico en ese microorganismo. Por ejemplo, que lo dije hace un ratito, la clindamicina no puede actuar contra los gram negativos. No puede, directamente no puede. No tiene manera de la clindamicina de penetrar un gram negativo. No hay forma. Entonces es exclusivo para los gram positivos. Eso es una resistencia primaria, ¿sí? Y la resistencia secundaria es la que se va a dar, la que se va a originar por esta selección de los mecanismos de recombinación genética que van a hacer que este microorganismo se adapte, ¿sí? a ese medio con tal o cual antibiótico. O sea, es decir, que se va a producir por una selección. Esto ya lo saben de la clase con la profesora Nadia, los mecanismos de recombinación genética que tienen que ver con la resistencia antimicrobiana son los que ya conocemos todos: transducción, conjugación y transformación.
transposición en el caso de los tramposones, pero bueno, no tiene tanta importancia. Transformación, transducción y conjugación serían los más importantes. En cuanto a los mecanismos propios por los cuales se da esa resistencia bacteriana, tenemos 4 grupos, hay más, pero estos serían como los más importantes. Inhibición enzimática, es decir, que el microorganismo va a producir enzimas que van a degradar el antibiótico, ¿sí? Que se denominan transferasas, beta-lactamasas, en el caso de los beta-lactámicos. Alteración del sitio de acción, lo que yo le decía, los ribosomas, justamente codificado genéticamente, cambia su conformación y de esa manera ya no es sitio diana de los antibióticos. Eflujo, ¿sí? Es decir, esto se da mucho en bacterias gram negativas, que son las bacterias gram negativas son las que más ricas en bombas tiene su pared, en bombas de flujo. Esto se da cuando el antibiótico puede ingresar a la bacteria, pero cuando ingresa a la bacteria se encuentra con una bomba de flujo que lo vuelve a sacar, ¿sí? Por supuesto, esa bomba de flujo está codificada genéticamente, si no, no podría existir. Y la modificación de la permeabilidad de la membrana, o sea, se modifican las porinas. Como dije en un principio, el antibiótico para que pueda realizar su acción tiene que ingresar a la célula, va a ingresar a la célula bacteriana a través de las porinas. Si yo cambio la conformación de la porina, como por ejemplo puedo cambiar también la conformación de un ribosoma, el antibiótico no va a poder ingresar directamente a la célula bacteriana. Bueno, y acá tenemos de forma gráfica los mecanismos de acción, tanto de la bacteria gram positiva como de la, mecanismos de acción, los mecanismos de resistencia, tanto de la bacteria gram positiva como de la gram negativa, donde está esa proteína fijadora de penicilina, que es la que va a hacer que la penicilina pueda entrar al espacio periplásmico y de ahí en más a la célula bacteriana, y su cambio cuando actúan las beta-lactamasas, ¿sí? ¿Cómo va a actuar esa beta-lactamasa? Cuando ingresa la penicilina, a través de esa proteína fijadora de penicilina, se va a encontrar dentro del citosol con la beta-lactamasa, degradándola y de esa manera inhibiendo su acción. La modificación de la conformación de las proteínas fijadoras de penicilina no se puede reconocer, entonces no hay manera de que ingrese el antibiótico a la célula. Las bombas de flujo se da con mayor frecuencia en gram negativas. El antibiótico ingresa a través de la porina o a través de una porina y después es extraída hacia afuera de la célula a través de las bombas de eflujo. Bueno, modificación de las porinas. Otra bomba de flujo, en este caso para aminoglucósidos. Bueno. Por último, tenemos este subtema que es habiendo hablado de los mecanismos de acción, de la resistencia, tenemos la evaluación de la susceptibilidad a los antibióticos. Como dije anteriormente, para que una terapia antibiótica sea efectiva hay que tener en cuenta muchos factores, todos los que tienen que ver con el animal, ¿sí? Especie, su enfermedad y cómo está orgánicamente, qué infección se trata, o sea, la identidad bacteriana, y la susceptibilidad al antibiótico. Entonces lo que vamos a ver ahora es la evaluación de la susceptibilidad a los antibióticos. Existen 2 métodos para la evaluación de la susceptibilidad a los antibióticos. Por un lado, el método cualitativo,
y por otro lado el método cuantitativo. El método cualitativo es el método más usado, es más barato, el que se utiliza con más frecuencia en medicina veterinaria y se hace con un test de difusión con disco. Es lo que los dos son antibiogramas, pero cuando yo digo en la jerga, cuando se utiliza la palabra antibiograma, estamos hablando más del método cualitativo. Pero repito, los dos son antibiogramas. Uno es cualitativo, el otro es cuantitativo, pero cuando decimos antibiograma nos estamos refiriendo al test de difusión o también test de Kirby-Bauer, como es conocido en la bibliografía. Y el método cuantitativo es donde yo voy a averiguar cuánto de antibiótico necesito y se hace por dilución, es decir, que se lo hace en caldo de cultivo y no tanto en agar. ¿Se lo puede hacer en agar? Sí, pero lo más frecuente es que el método SIM, el método cuantitativo, se lo haga en dilución en caldo. El test por dilución, es decir, el método de SIM, de concentración inhibitoria mínima, es una técnica de referencia. En realidad se la utiliza cuando se lo está desarrollando al antibiótico, cuando se lo está investigando al antibiótico. No es algo que se utilice con frecuencia en un laboratorio clínico, es de difícil aplicación, se necesita un equipamiento especial y los resultados no son de fácil interpretación, ¿sí? Lo que yo voy a tratar de obtener con el test de dilución es determinar la concentración inhibitoria mínima, es decir, cuánto es lo mínimo que yo necesito de antibiótico para poder controlar a ese microorganismo, para poder matar a ese microorganismo. En general, se lo hace en caldo de cultivo, se lo puede hacer en un medio sólido, no es lo frecuente, ¿sí? Lo frecuente es que se lo haga en dilución, en caldo de cultivo, y como dije, es bastante complejo de realizar y de interpretar también. Aunque ustedes van a ver que en realidad la lectura es sencilla, pero la interpretación suele ser dificultosa, y ya vamos a ver por qué. Entonces, lo que se hace en un test de dilución, ¿sí? Lo que se hace en un test de dilución, se toma un caldo de cultivo, ¿sí? Un caldo nutritivo de cultivo, si es caldo, es líquido, está en tubo, ¿sí? Y lo que yo voy a variar en este caldo de cultivo es la concentración del antibiótico, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, en el test de dilución, lo que varía es la concentración del antibiótico. Entonces, si ustedes observan, que se ve bastante poco en realidad, pero si ustedes observan las etiquetas de los tubos, a su izquierda, van a observar que tienen el primer tubo de la izquierda no tiene antibiótico, el otro tiene 0,2, el otro tiene 0,4, el otro tiene 0,8, el otro tiene 1,6, el otro tiene 3,2, ¿sí? Va aumentando la concentración de antibiótico de izquierda a derecha. Como podrán observar, en el tubo de la izquierda tienen turbidez y en el tubo de la extrema derecha tienen un tubo netamente límpido, ¿sí? Pero hay un momento, ¿sí?, donde esa turbidez, que se interpreta como crecimiento del microorganismo, hay un momento donde esa turbidez deja de estar y los tubos pasan a estar límpidos, ¿sí? Entonces, haciendo una foto ampliada, que está hacia la derecha, vemos que tenemos la concentración de 0,8 microgramos mililitro y una concentración de 1,6 microgramos mililitro,
donde en 0,8 se presenta crecimiento y en el 1,6 no presenta crecimiento. ¿Cómo observo eso? Por la turbidez. Entonces, ahí yo puedo hacer la lectura de mi concentración inhibitoria mínima como 1,6 microgramos por mililitro. ¿Por qué? Porque en esa concentración es la más baja donde yo ya no tengo crecimiento del microorganismo. ¿Por qué? Porque no tengo turbidez. Si yo llego a tener dudas, lo que hago con estos tubos es pasarlo a través de un espectrofotómetro que me va a poder medir con una sensibilidad mucho mayor que mi ojo para ver si hay o no hay turbidez, ¿sí? Pero bueno, supongamos que nuestro ojo es maravilloso y que podemos ver cualquier tipo de turbidez, entonces puedo decir que el 0,8 tiene crecimiento, que el 1,6 ya no tiene crecimiento, entonces digo que mi concentración inhibitoria mínima es 1,6 microgramos mililitro, porque es la concentración más baja donde ya no hay crecimiento, no hay turbidez del microorganismo. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bien. Y el antibiograma, que se conoce en la jerga como antibiograma, es el test de difusión por Kirby-Bauer, es el método más utilizado, es barato, es práctico, es muy sencillo de implementar en cualquier laboratorio, y lo que este test me permite es analizar un gran número de antibióticos en un mismo momento y bajo las mismas condiciones. Pero el resultado que me va a dar este test es de cuál antibiótico tengo que usar. No cuánto, sino cuál. ¿Sí? Es decir, me va a decir ese microorganismo es sensible a tal o cual antibiótico. Fundamental que este test por difusión de Kirby-Bauer se haga con un cultivo puro, si no, no tendría razón de ser. Yo no puedo decir, para esta infección urinaria pongo este antibiótico cuando yo no sé cuál es la entidad que está produciendo esa infección bacteriana. Entonces, primero debería aislar en cultivo puro el microorganismo para después poder aplicar el test de difusión de Kirby-Bauer sobre cultivo puro y decir, bueno, esta infección que está producida por este agente causal es sensible a este y a este antibiótico y es resistente a este antibiótico. Fundamental, cultivo puro. Fundamental, sí. ¿Puedes repetir lo del cultivo puro? O sea, ¿qué sería? ¿Qué es lo que habría en el cultivo puro? ¿Y qué es lo que hay en un cultivo puro? ¿Qué es un cultivo puro? Una sola. Y un solo agente causal. Bien. Un Listo. solo agente causal, eso es un cultivo puro. Si yo tengo una infección, cualquiera sea, una infección en la piel, una infección urinaria, una infección en el oído, ¿sí? O una infección en la sangre, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es identificar cuál o cuáles son los microorganismos que están actuando, porque tal vez sea más de uno. Y recién ahí aplicar el test por difusión, porque si no, yo estoy aplicando un test de difusión sobre un conjunto de microorganismos y eso no tiene sentido, no tiene razón de ser. Yo tengo que decir que tal infección está producida por tal microorganismo, o tales 1, o tales 2, o tales 3, y aplicar una técnica de test por difusión para cada uno de esos microorganismos, o si es uno solo, ¿sí? Pero es una condición, ¿sí? Es una condición que primero se pueda aislar en cultivo puro la infección, para que se pueda hacer este test, ¿sí? Si no, estoy haciendo algo bastante jugado. ¿Cuándo ustedes se van a dar cuenta que le están metiendo el perro en un laboratorio? Cuando ustedes manden una muestra de un gato que tenga una infección urinaria
y a ustedes les den un resultado de antibiograma en 48 horas, les están verseando. Así de simple. Porque en 48 horas a mí no me da para obtener un cultivo puro y tampoco me daría para poder evaluar un antibiograma, ¿sí? Yo necesitaría por lo menos 72 horas, por lo menos, ¿sí? Para poder obtener el cultivo puro y a partir del cultivo puro hacer el antibiograma. Lo que pasa es que muchos laboratorios hacen todo en un solo paso. Bueno, lo cuestionaría, ¿sí? Por ahí, si la urgencia clínica lo amerita, podría llegar a ser el improperio y paralelamente voy haciendo como corresponde. Pero no es lo que no es técnicamente correcto, ¿sí? Entonces, condición, el cultivo puro. Otra condición, que sea un cultivo joven, ¿sí? Porque si yo estoy evaluando antibióticos, lo tengo que evaluar en la fase de crecimiento. Eso quiere decir que yo voy a hacer el test por difusión y yo ya voy a estar leyendo, ¿sí?, el resultado a las 18 horas, 16 horas, y no más que eso, porque si no ya el cultivo pasa a ser viejo, ¿sí? Entonces esa también es otra condición. Tiene bastantes condiciones, pero que se las pueden implementar, ¿sí? Y otra condición que tiene el test por difusión es que se tiene que hacer en un agar muy particular que se llama agar de Müller-Hilton, que es un medio de cultivo que no tiene ningún tipo de agregado que ni favorece ni perjudica a ningún género bacteriano. O sea, todos los géneros bacterianos van a crecer bastante bien en este medio de Müller-Hilton. Entonces, el test por difusión se hace en un cultivo joven, en un cultivo puro y en un agar de Müller-Hilton, ¿sí? Una vez sembrada la muestra, se colocan los discos, los discos son pequeños papeles circulares, papel, como el papel secante, un papel no papel secante, como papel de filtro, que están embebidos en antibiótico en una concentración establecida, ¿sí? Para cada antibiótico hay una concentración establecida, y se los coloca de manera separada sobre ese cultivo de Müller-Hilton que acabo de sembrar con la bacteria en cuestión. Dejo pasar las 18 horas y procedo a la lectura. ¿Cómo se interpreta el test por difusión? En aquellos papelitos embebidos con antibiótico donde se presente un halo de inhibición, no sé si están observando mi cursor, por ejemplo, en la foto de la izquierda, acá tengo un halo de inhibición, acá tengo otro halo de inhibición para el otro antibiótico, acá tengo algo intermedio, les diría, ¿sí? Acá no tengo halo de inhibición, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la interpretación de este antibiograma? A ver, ¿quién se anima a decirme algo? Y hay 3 que inhiben, digamos, que lo pueden como matar, sería. Claro, matar, entonces, ¿cuál sería el ¿Son término correcto? sensibles, puede ser, a ese ¿Cómo? antibiótico? ¿Son ¿Perdón? sensibles? Sensibles, perfecto. Son sensibles a ese antibiótico. Entonces, estos tres, ¿sí? Estos 3 antibióticos podrían llegar a ser posibles tratamientos, ¿sí?, para ese paciente, ya que hay una sensibilidad al antibiótico, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa con estos 5? No son sensibles a ese antibiótico. No son sensibles. Entonces, si no son sensibles, son resistentes. Bien. El microorganismo es resistente a estos 5 antibióticos, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Este microorganismo es bastante resistente a estos antibióticos. No pasa lo mismo acá.
¿sí? Que el microorganismo es bastante sensible. Bueno, digo bastante porque el halo de inhibición es bastante grueso, grosero, a estos antimicrobianos. Profe, halo se dice como espacios. Claro, esto se denomina halo de inhibición. Esto se denomina halo de inhibición. Ese halo de inhibición no se observa así como yo se los estoy explicando ahora. Bueno, acá hay halo de inhibición, es sensible, no hay halo, es resistente. No, este halo debe ser medido a las 18 horas, medido con regla, ¿sí? Se mide cuánto es el radio de ese halo de inhibición, y con ese radio que yo obtengo me voy a una tabla, y en esa tabla que está en la bibliografía verifico si ese radio ya es considerado sensibilidad. Por eso yo aquí en la foto de la izquierda, yo les decía, bueno, perdón, acá hay dos antibióticos que presentan un buen halo de inhibición, y este más o menos, no sé si observan el cursor, y este más o menos, porque tiene un halo de inhibición, pero es un halo muy chiquitito. Entonces yo tengo que medirlo, y tengo que ver si esa medida ya es considerada una sensibilidad o no. Capaz que sea una sensibilidad intermedia, y se lo dice así, sensibilidad intermedia, ¿sí? Entonces, para cada antibiótico hay una medida que se considera sensibilidad. No es cualquier halo de inhibición. Si el halo de inhibición es bien gordo, tiene un radio importante, bueno, a simple vista yo lo podría decir. Pero cuando tengo duda me tengo que ir a medirlo, ¿sí? Si no, no tiene, no tiene una rigurosidad técnica. Bueno, ¿cuáles son los factores que afectan la actividad antimicrobiana in vitro? Bueno, son todo lo que más o menos hemos visto a lo largo de todas las clases, ¿no? Que lo vieron, me parece, con Nadia, el pH del medio, los componentes del medio de cultivo. Por eso, insisto que los antibiogramas deben realizarse en el medio de Müller-Hilton, no en cualquier medio de cultivo. La estabilidad de esos antibióticos, de esos papelitos que se utilizan, ¿sí? Hay algunos antimicrobianos que deben ser conservados en freezer. Cuando digo antimicrobianos, me refiero a los papelitos embebidos, ¿no? Hay algunos que se conservan en freezer, otros en heladera, hay algunos a temperatura ambiente, todo eso para que mantenga una estabilidad ese papelito con el antimicrobiano. El tamaño del inóculo, que también va a estar establecido de acuerdo a la bibliografía, de acuerdo al microorganismo que se trate, porque yo ya lo tengo obtenido en cultivo puro. Entonces de acuerdo a ese cultivo puro voy a establecer el tamaño del inóculo para poder hacer mi antibiograma, y el tiempo de incubación, que es crucial. El antibiograma debe ser medido antes de las 18 horas, porque después de las 18 horas puede haber un sobrecrecimiento, y ya el resultado que yo obtenga no va a ser confiable, y tenemos la vida del animal atrás de ese resultado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta?